Evangelio de Jesucristo, Mateo capítulo 16, versículos 21 al 28. Jesús anuncia su muerte. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que Él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: «Dios no lo quiera, Señor. Esto no te puede pasar». Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: «Apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como la ven los hombres». Luego, Jesús dijo a sus discípulos: «Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía, la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus santos ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir a reinar». Jesús empezó a anunciarle a sus discípulos claramente sobre todo lo que iba a padecer en manos de los líderes religiosos y cómo iba a ser desechado por aquella generación. Cristo marcó un puente decisivo al señalarles este anuncio. Antes no lo había hecho, porque la fe de ellos no era madura, pero pareciera que ya era el tiempo en donde su conocimiento y fe estaban fortalecidas y entenderían lo mucho que iba a padecer. Cristo se muestra a los suyos siempre gradualmente, iluminándoles poco a poco, en la medida en que sus pupilas espirituales van soportando una luz cada vez más intensa. Ahora les habla de su triste muerte y de su gloriosa resurrección. No lo hizo antes, porque esto sacudiría violentamente la fe de ellos. Pero después de la confesión de sus discípulos de que Cristo era el Mesías, parecería ser el momento exacto en el que entenderían que Jesús era el siervo sufriente, y menciona su resurrección con el fin de que mantengan en alto su fe, ya que esto demostraría que es el Cristo, el Hijo de Dios. Pedro, al escuchar esta declaración, sufrió un escándalo, tal vez por su afecto a Jesús. Pedro reaccionó por sus emociones, llevó aparte al Señor tratando de que Él desistiera. Pero al escuchar Jesús esto, se dio cuenta de la presencia del enemigo, que intentaba nuevamente desviar el propósito. Y por eso Jesús lo reprendió, diciéndole: «Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo». Pedro no entendía el propósito divino de la muerte de Jesús. Era un designio difícil de comprender para él.
Tal vez sus palabras tenían prudencia carnal, pero era su egoísmo y su naturaleza corrompida que lo movía a buscar la mayor comodidad posible para evitar el sufrimiento. Esto para Jesús no era más que un estorbo. Pedro quería que Jesús midiera el sufrimiento con el mismo miedo que él sentía, pero se equivocó, porque el amor y la paciencia de Cristo es diferente a nuestras propias medidas. Todo esto nos enseña que nuestra mirada y confianza debe estar puesta en Dios. Él debe ser el primero en nuestras vidas. No podemos rechazar el sacrificio de Cristo en la cruz, pues es algo muy grave para nuestra salvación. Ahora, después que Jesús les ha mostrado a sus discípulos lo mucho que ha de sufrir, les muestra lo que también ellos padecerían. El Señor nos dice que tomemos nuestra cruz. Esto es despojarnos del viejo hombre, sacrificando todo lo carnal que nos aleja de Dios, y empezar a ser espirituales y a ver las cosas como Dios las ve y no como nosotros deseamos. Es dejar que Él gobierne en nuestras vidas, negándonos a nosotros mismos, y que su señorío sea sobre nosotros. La expresión "tome su cruz y sígame" significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús mediante una entrega absoluta. Debemos negar nuestros deseos egoístas con el fin de agradarle y servirle a Dios con todo nuestro corazón. Como discípulos, debemos ir en pos de la cruz, es decir, en pos de Cristo. Debemos tener una firme decisión de seguir al Maestro. Jesús nos da una promesa hermosa y nos dice que si entregamos nuestras vidas a Dios y le servimos, Él nos dará vida eterna. Pero el que piensa que es autosuficiente y se rehúsa negando a Jesús y sus palabras, perderá su vida espiritual y la eternidad. En este mundo, todas las cosas tienen valor temporal, pero las cosas de Dios son tan valiosas porque son para siempre y son eternas. Jesús nos dice que estemos dispuestos a ser valientes y no avergonzarnos de Él, porque si lo hacemos, Él también se avergonzará de nosotros. Amados hermanos, avergoncémonos del pecado y de la incredulidad, pero nunca del que murió en la cruz por nosotros. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén.